El 2 de julio de 1964, la Ley de Derechos Civiles expedida por el presidente Lyndon Johnson prohibió la segregación en negocios como teatros, restaurantes y hoteles, así como las prácticas discriminatorias en el empleo y la segregación en lugares públicos como piscinas, bibliotecas y escuelas públicas. El 19 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump derogó esta ley, volviendo a ser legal la segregación racial en teatros, restaurantes, hoteles, piscinas, bibliotecas y escuelas públicas y la discriminación racial en el empleo, como parte de su batalla contra la diversidad, equidad e inclusión, que él considera discriminatoria contra los hombres blancos heterosexuales sin discapacidades. Si se va a discriminar a alguien, que sea a otros. El Departamento de Educación de los Estados Unidos, equivalente a un ministerio o secretaría, administra más de $200,000 millones en programas de ayuda a estudiantes de bajos ingresos y a sus familias y a escuelas en zonas económica y socialmente deprimidas para que puedan así proporcionar servicios que de otra forma no podrían dar, en especial a alumnos con discapacidades. La decisión de Donald Trump de cerrar el Departamento de Educación y entregarle el manejo de la educación a los estados favorece en la mayoría de ellos a quienes buscan promover la educación religiosa en las escuelas públicas, eliminar partes importantes de los planes de ciencias, historia y sociedad, así como la enseñanza de inglés a inmigrantes, desprotegiendo así a estudiantes que generalmente son, no se sorprenderá usted, familias pobres, de diversos grupos minoritarios objeto de discriminación, discapacitados y mujeres. Como colofón, Donald Trump ha decidido también disolver el Instituto de Museos y Bibliotecas, institución que aporta fondos para museos, bibliotecas y universidades de pocos recursos. Pero el gobierno de Trump no solo está actuando en contra de las minorías a las que detestan tanto el presidente como su entorno. Apenas hoy, el ministro de Educación Superior e Investigaciones de Francia, Philippe Baptiste, informó que el gobierno de los Estados Unidos le negó la entrada a un científico francés en cuyo teléfono se encontraron mensajes críticos de la administración de Donald Trump, que algunas fuentes indican que fueron considerados por las autoridades de inmigración como de odio a Trump, algo que no es un delito todavía y que podrían ser considerados terrorismo. El científico iba representando al Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas, asistiendo a un congreso cerca de Houston, Texas. Hace unos días fue liberada también Jasmine Mooney, actriz canadiense con residencia legal en Estados Unidos y conocida en todo el mundo como una de las participantes de la serie American Pie. Al intentar entrar en Estados Unidos desde México, los oficiales de inmigración vieron algún problema en su visado y en lugar de negarle la entrada y regresarla a México, la arrestaron, la encadenaron y la mantuvieron en paradero desconocido durante 24 horas. Una tatuadora alemana también fue detenida, encerrada en una celda de castigo en solitario durante 8 días durante el largo mes de su detención. Esta semana, Alemania actualizó sus recomendaciones de viaje para sus ciudadanos, indicando que sepan que tener una visa ya no garantiza la entrada a los Estados Unidos y que son varios los alemanes a quienes se ha detenido en la frontera en los últimos días. Igualmente, la dibujante británica de cómic Becky Burke fue detenida cuando cruzaba de Estados Unidos a Canadá y encarcelada durante 19 días en un campo de concentración de inmigrantes. El gobierno de Donald Trump, pues, no solo persigue a inmigrantes morenos, asiáticos o negros, sino que parece querer dejar claro que nadie es bienvenido para visitar los Estados Unidos, por blanco que sea. Por último, este viernes se informó que el Pentágono dará a Elon Musk un informe completo sobre sus planes para una posible guerra con China. No es claro por qué necesita saber eso el magnate verdugo de Trump, ni por qué se le ofrece ese conocimiento sabiendo que Musk tiene importantes intereses comerciales en China, como su enorme planta armadora de Tesla en Shanghai, que produce más de la mitad de sus automóviles, además de que compra a empresas chinas el 40% de sus baterías. Apenas el 11 de febrero, Tesla abrió una segunda planta en Shanghai. Un conflicto de intereses que Trump, por supuesto, no le perdonaría a ninguno de sus adversarios y que pone en riesgo no solo la seguridad de Estados Unidos, sino la de todo el planeta ante los planes expansionistas chinos.